Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este último día de evento del Research Day de Ingeniería. Este es un evento diseñado para que estudiantes y profesores puedan compartir con todos ustedes las investigaciones que se desarrollan al interior de los departamentos de ingeniería. Para dar inicio a la programación de esta tarde, me complace invitar a un estudiante de maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación. Él es Omar Mejía Suárez, quien actualmente se encuentra desarrollando su tesis de investigación junto con el ingeniero Elías Niño. Omar, buenas tardes, bienvenido al Research Day de Ingeniería. Me complace tenerte aquí en la tarde de hoy abriendo este evento. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Natalia. Muy bien, gracias por la invitación. Me alegra muchísimo, Omar. Si gusta, ya puedes iniciar compartiendo pues la presentación que tienes programada para la audiencia esta tarde. Ok, listo. Confirmo que se ve perfecto, Omar, así que adelante. Ok. Bueno, como bien mencionó Natalia, mi nombre es Omar Mejía. Soy estudiante de maestría en Ingeniería de Sistemas, la cual estoy desarrollando con mi tutor el ingeniero Elías Niño. El título de la tesis lleva asimilación de datos usando el modelo WRF para el Departamento del Atlántico. Resumiendo aquí un poco de lo que vamos a estar hablando, vamos a hacer una pequeña introducción de por qué se está llevando a cabo esta tesis, un pequeño estado del arte como de qué investigaciones hay, hablando un poco más a profundidad sobre este modelo llamado Weather Research and Forecasting, los parámetros meteorológicos que nosotros estamos utilizando para llevar a cabo el proceso de asimilación de datos y cómo se obtienen estos datos, esta información, qué es la asimilación de datos, qué proyectos en conjunto estamos realizando y cuáles son los trabajos a futuro para realizar. Como bien sabemos, a raíz de las condiciones medioambientales que existen en toda la costa atlántica en Colombia, como fue el desastre que ocurrió hace cierto tiempo en el archipiélago de San Andrés, los acontecimientos meteorológicos y ambientales que han ocurrido en estos últimos años, se desea implementar un modelo predictivo con asimilación de datos. Un modelo que lo que hace es llevar a cabo una predicción en una ventana de tiempo dada a partir de un ensemble, un conjunto de datos iniciales que refleje la dinámica de la realidad. La asimilación de datos es un concepto que permite insertar datos al modelo obtenidos en observaciones que nos dé sensores o cualquier tipo de herramienta para llevar a cabo una mejor aproximación en este modelo. Especialmente nos vamos a estar tomando el departamento del Atlántico, centrándonos también en lo que sería la costa atlántica, debido a que esta es la zona en la que nos encontramos y por cual elegimos como zona de estudio. En el estado del arte en Colombia existen diferentes investigaciones al respecto del cambio climático, de fenómenos naturales, pero existen muy pocas investigaciones al respecto de cómo predecir estos cambios climáticos o cómo predecir un fenómeno natural. Para esto es que nos estamos apoyando en un modelo que es el modelo de WRF. ¿Qué es lo que queremos hacer? Un sistema de alerta temprana que nos permita detectar distintos fenómenos que se puedan presentar y de asimismo estudiar un poco más cómo está el cambio climático afectando la zona. Bueno, empezando ya un poco más, el Weather Research and Forecasting es un modelo numérico que lo que hace es una predicción meteorológica mediante aproximaciones de mesoescala, generación de diseño tanto para la investigación atmosférica como para las aplicaciones en predicción operativa. Este modelo está siendo soportado y tiene toda su documentación en lo que es la NCR y la UCAR. Son dos entidades que trabajan en conjunto
para la parte atmosférica, en la parte de investigaciones y en las partes también, no solamente atmosféricas, sino también hídrica y medioambiental. Este modelo cuenta con dos núcleos dinámicos, un sistema de asimilación de datos y un software de arquitectura que admite la computación paralela y extensibilidad del sistema. A pesar de que este cuenta con un módulo de asimilación de datos, la asimilación de datos nosotros tenemos pensado realizarla con nuestros propios medios. ¿Cómo así? Deseamos implementarla mediante lo que es Python, llevando a cabo nosotros mismos lo que más adelante será explicado, que es generar ensembles, todo el proceso de asimilación de datos, hacerla por nuestra propia cuenta, no utilizando el módulo de Word, ya que se desea utilizar este modelo como una caja negra que lo único que hace es hacer la predicción, hacer el forecast de, en este caso, cómo sería el comportamiento del viento, cómo sería el comportamiento de la presión, temperatura, o poder observarlo de diferentes formas. ¿Por qué elegimos este modelo? Es un modelo que nos permite hacer una computación paralela, lo cual para nuestro caso, que tenemos el soporte y la ayuda gracias a la Universidad del Norte de un clúster con gran capacidad de cómputo, nos permite realizar una aproximación más rápida y una toma de decisiones más rápida, teniendo en cuenta de que esto es un modelo que lleva gran cantidad de información, ya que como podemos observar aquí, cada intercepción en esta imagen puede ser un punto de una malla numérica, que si lo llevamos a una matriz sería algo de gran capacidad y necesitaríamos una gran capacidad de cómputo solamente para llevar a cabo una aproximación. Los resultados de WRF, normalmente este modelo nos retorna lo que son los archivos netcdf, son archivos que normalmente son utilizados para guardar información. Esto nos retorna en una ventana de cada 6 horas para visualizarlos, en el cual nosotros también podríamos hacer una aproximación a cada 1 hora y con una malla numérica desde 1 kilómetro hasta la distancia que deseemos. Pueden ser 25 kilómetros, 50 kilómetros, y seleccionar los puntos en el cual se va a hacer el estudio. En este caso, si nos damos cuenta, está ubicado sobre lo que es la ciudad de Barranquilla, cómo se ve la velocidad del viento con respecto a esta ubicación geográfica. Los parámetros meteorológicos que estamos considerando en este caso son el componente U, V del viento, la presión, humedad y temperatura, entre otros. ¿Por qué estamos principalmente trabajando con esto? Estos parámetros son los que nosotros vamos a extraer desde la base de datos OGMET, los cuales nos permiten obtener datos en tiempo real de estaciones meteorológicas, de aeropuertos que nos mandan, para nosotros poder así procesarlos y poderlos inyectar en el modelo, pues darles información al modelo para tener una mejor predicción de lo que está sucediendo en la realidad. Esto, inicialmente nosotros lo que hacemos es que se obtienen los reportes METAR, que es una línea en el cual nos dice dónde está ubicado, el tiempo donde está. Se procesan estos reportes para tener la información. La información después se separa dentro de los parámetros de interés. Algunos tienen que ser preprocesados y después estos son llevados al formato netcdf para poderlo unir con los datos que nos da el modelo. El proceso de asimilación de datos. Como bien sabemos, la asimilación de datos va a estar utilizada en este proyecto, en este modelo, y esto suele ser un procedimiento secuencial escalonado en el tiempo, en el que se compara un pronóstico del modelo anterior con las observaciones recién recibidas, que estas son las observaciones que nosotros vamos a obtener desde lo que es la página de OGMET. Las observaciones recién recibidas del estado del modelo se actualizan para de esta forma las observaciones inyectarlas, hacer una aproximación entre qué es lo que tenemos y cuál es el estado del modelo, hacer una mejor aproximación mediante la asimilación de datos de cuál es el estado óptimo para dárselo al modelo, y hacer una corrida otra vez un pronóstico y obtener un nuevo estado del modelo, como se puede observar
aquí en esta gráfica tenemos las observaciones, el estado que nos da el modelo, en este caso con nuestro modelo es WRF, nos da un estado, nosotros contrastamos las observaciones con el estado del modelo mediante asimilación de datos, esto nos da un estado óptimo para el modelo y hacemos un análisis, hacemos un ajuste en el pronóstico para que este sea más óptimo. Bueno, la asimilación de datos, las observaciones están relacionadas con el estado del modelo mediante un operador lineal H, que es el que nos permite hacer un foco en el conjunto de datos que se va a estudiar. Normalmente este está entre los reales de m por n, puede ser cualquier valor, donde también tenemos nuestros estados del modelo X y nuestras observaciones que van a ser Y. El cual, ¿qué hace esto? Ayuda a mapear el estado del modelo en el espacio de las observaciones. Lo que más adelante, bueno, esto sigue una distribución normal con una matriz R, que es la matriz de congruencia de los errores, y un ruido blanco que también se puede estudiar. ¿Qué es lo que queremos decir con esta función más que todo? Nosotros tenemos nuestro estado del modelo y nuestras observaciones. Nosotros nuestro estado del modelo, sí, y nuestro background, que es la información que vamos a recibir. Nosotros mediante el operador H lo que hacemos es un foco dentro de lo que vamos a estar trabajando, dándonos como que el lugar donde se va a hacer el estudio de esta data. El paso de actualización en este proceso generalmente se conoce como análisis. El pronóstico del modelo corto que se utiliza para producir el análisis se denomina fondo. Como podemos observar en la gráfica, nuestro modelo, que está en naranja, si nosotros lo ejecutamos únicamente sin hacer análisis de datos, podría tener un comportamiento como el que se observa aquí. La realidad, lo que está ocurriendo, está en verde. ¿Y qué pasa si nosotros cogemos ese modelo, el estimado que estamos haciendo, y inyectamos una observación como la que está aquí punteada en rojo? En este momento nosotros realizamos la asimilación de la observación. Estamos asimilando ese dato dentro del modelo y hacemos una corrección, como se muestra aquí. El análisis step es una corrección que se le hace al modelo, así teniendo una menor cantidad de error en el estimado que nosotros tenemos y asemejándose mucho más a lo que es la realidad de la situación. Actualmente, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Universidad de EAFIT en Medellín, en un programa llamado Programa de Modelos de Exposición Humana a la Contaminación Atmosférica en Áreas Urbanas como herramienta de toma de decisiones. Automatizar los procesos para una visualización actualizada de cada hora es lo que se quiere realizar, más que todo enfocado en eso. La asimilación de datos también con WRF-DA, ya es propiamente con el modelo que nos da el mismo, con la misma sesión, con la misma herramienta de WRF, tiene una herramienta de WRF-DA, que es la asimilación de datos que nosotros mencionamos. Estamos trabajando con la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador para llevar a cabo el análisis de datos en una escala de 1 kilómetro en la zona del Atlántico. Estamos trabajando con ellos para hacer una mejor aproximación a la información. ¿Qué trabajos futuros queremos llevar a cabo? Inicialmente, como mencioné antes, queremos utilizar WRF como una caja negra para generar ensembles. Esto nos permite desligarnos totalmente del modelo. Trabajar con WRF como una caja negra nos permite que únicamente nosotros le mandemos la data, él nos retorne un pronóstico y nosotros encargarnos más a fondo de lo que es el proceso de asimilación de la data. También queremos implementar el ensemble Kalman Filter con la descomposición de Cholesky modificada para calcular la matriz de precisión del background. Esto nos permite tener una mejor aproximación del modelo. Así podríamos estar más cercanos a lo que es la realidad del espacio estudiado y así también mejorar las predicciones que se vayan a realizar. Y como mencionamos también, estamos
intentando automatizar a futuro los procesos para una visualización actualizada cada hora, bien sea por una página web o en una herramienta que llevemos a cabo para la visualización de esto. Cabe también resaltar de que nosotros en la Universidad del Norte estamos trabajando desde un grupo de investigación en el cual tenemos más información que ustedes pueden encontrar al respecto, de donde traemos información, una página web donde están todas las personas que estamos también trabajando en este grupo de investigación, qué investigaciones se están llevando a cabo, qué información de configuración importante, relevante para otras investigaciones se pueden encontrar en esta página web. Muchas gracias por su atención y por estar aquí presentes. Muchas gracias a ti, Omar, por tu participación y por la información tan valiosa que nos has compartido en la tarde de hoy. Queremos recordarle también a toda la audiencia que nos está escuchando, tanto en este momento como posteriormente, que si quieren obtener mayor información de nuestros programas de posgrado, pueden seguirnos en redes sociales que se presentan aquí en pantalla. Nos encontramos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Omar, nuevamente de la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería, te queremos agradecer por tu intervención y por toda la información que nos has compartido en la tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes también por este espacio brindado. Muchas gracias, Omar. Y seguimos con la programación que tenemos estipulado para esta tarde. Para ello, me voy a permitir darle paso a nuestro profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, el ingeniero Ricardo Villanueva, quien tiene preparado para todos ustedes una charla relacionada con las temáticas en Ingeniería de Sistemas y Computación. Ingeniero Ricardo, nuevamente bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación al Research Day de Ingenierías. Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, si quieres arranco inmediatamente o esperamos hasta las 3:30 y luego... Profe, yo creo que podríamos de pronto iniciar, pero sí me gustaría, antes de darle paso, recordarle a toda la audiencia que las personas que están participando y que han venido participando durante toda esta semana de evento podrán quedar exentos del pago de inscripción. Recordarles una vez más que las inscripciones están abiertas hasta el día de hoy y vamos también a extenderlas durante todo este fin de semana para que puedan inscribirse a todos nuestros programas de posgrados, maestrías de corte profesional, maestría de corte investigativo y también los doctorados. Entonces, profe, de pronto nos puede entonces ya empezar a compartir si gusta pantalla. Yo le puedo confirmar que se vea correctamente para dar inicio a su presentación. Ok. ¿Sí pudieron? Sí. Ok. Sí, sí, perfecto, profe. Ya se ve la pantalla. Entonces, bueno. Exactamente. Así que adelante, profe. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues la idea de la charla de hoy es un trabajo que he venido realizando con el profesor Javier de la Cruz, también de la Universidad del Norte. Estamos trabajando en criptografía básicamente y estamos pues tratando de hacer otras construcciones criptográficas usando, digamos, una nueva perspectiva, un nuevo, digamos, enfoque. Y la charla, pues básicamente, unos resultados que hemos obtenido recientemente, que se llama pues criptografía de llave pública o construcciones basadas en álgebras del grupo de hidral torcidos. Entonces, eso es básicamente la charla. Entonces, primero, pues, daré una motivación de por qué estamos haciendo esto, luego algunos preliminares, luego, pues, digamos, como la parte matemática relacionada con el álgebra del grupo de hidral torcido, luego un protocolo de intercambio de llaves, digamos que ahí está la parte práctica. Hablaré un poco, muy brevemente, sobre el análisis de seguridad, sobre todo los resultados importantes que hemos tenido hasta el momento, y luego, pues, cómo construimos
por ejemplo, un esquema de cifrado probabilístico usando esto y luego un mecanismo de encapsulación de llave, y al final pues mostraré brevemente una implementación que tenemos como prueba de concepto. Esa es básicamente la agenda del día de hoy. Entonces, básicamente, en principio voy a empezar a hablar un poquito de por qué esto. Resulta y pasa que en un futuro, de pronto no muy lejano, pues ya estarán los computadores cuánticos, digamos que será algo real, ya se podrán usar. De hecho, ya hay algunas implementaciones, pero no lo suficientemente grandes. Entonces, resulta y pasa que todos los métodos que se utilizan actualmente para salvaguardar la información, hacer cifrado y demás, dependen de unos problemas computacionales, los cuales no serán problemas computacionales cuando los computadores cuánticos aparezcan. En particular, por ejemplo, RSA, que es un criptosistema famoso creado hace muchísimos años, se basa básicamente en la dificultad de factorizar grandes números. Y hay un algoritmo cuántico que se llama el algoritmo de Shor, que básicamente pues, lo rompe casi que inmediatamente. Entonces, ese es, digamos, uno de los problemas. Otros algoritmos que también se usan son, por ejemplo, DCA, Diffie-Hellman o las curvas elípticas, que también se basan digamos, en el problema subyacente matemático es el logaritmo discreto. Y una variante de ese mismo algoritmo de Shor pues puede también poner en riesgo estos algoritmos. Y también, por otro lado, tenemos, digamos, la criptografía simétrica. Ahí entra, por ejemplo, algoritmos como AES 256 o AES 128. Y estos algoritmos también están algo en riesgo porque existe otro método que se llama el algoritmo de Gruber, que básicamente también los pondría en riesgo, pero digamos que aquí la solución es más fácil porque básicamente lo que tendríamos que hacer es usar unas llaves más grandes, entonces digamos que ahí no hay tanto problema, es decir, con la criptografía simétrica no habría tanto problema, entre comillas. Listo, entonces digamos que esa es la motivación de por qué estudiar o por qué tratar de buscar otras construcciones criptográficas. Ahora bien, actualmente existen varias familias de algoritmos criptográficos postcuánticos, por ejemplo, los basados en látices, los basados en polinomios multivariables, los basados en códigos y también basados en hash, y por último, los basados en isogenias de curvas elípticas supersingulares. Listo, todos son, digamos, se están estudiando, ahí, digamos, ya hay unos que están quizás próximos a estandarizar, pero entonces teníamos una inquietud. ¿Será que podemos encontrar alternativas que potencialmente sean resistentes a esos computadores cuánticos? Y por ahí es donde, digamos, que inicia el camino de nuestra investigación, básicamente. Entonces, en particular, nos enfocamos en estas álgebras torcidas, digamos, inspirados en un paper reciente que nos pareció interesante, y a partir de ahí, pues, empezamos a definir nuevas cosas y a encontrar unas nuevas álgebras, y sobre ellas pues definir nuevas construcciones criptográficas. Entonces básicamente voy a tratar de dar como la idea global de todo esto. Tenemos un campo finito. Un campo finito es básicamente un conjunto que tiene una suma, una multiplicación, y bueno, ahí se pueden hacer suma y multiplicación así como se hacen en los números reales. Y como es finito, es decir, tiene un grupo, tiene un número fijo o finito de elementos, en este caso Q, y además vamos a tener un grupo, eso sí va a ser un grupo también finito. Y aquí pues vamos digamos, a definir la noción de cociclo, que básicamente es una función que toma dos elementos del grupo, es decir, toma una parejita y la envía al conjunto de digamos, F asterisco, que es básicamente digamos, todo el conjunto sin el cero, porque este campo pues tiene un cero. Entonces, además de esa función, tiene que cumplir con estas características y esto aquí. Y se puede demostrar que básicamente si uno toma todos esos cociclos, uno puede construir, digamos, un grupo abeliano multiplicativo con estos cociclos, y se denota de esta manera. Eso es básicamente como los preliminares. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese cociclo? Básicamente podemos construir
lo que se conoce o lo que ya se conoce en matemática como el álgebra de grupo torcida, que básicamente es una suma formal, como se muestra aquí, una suma formal, donde estos elementos viven en el campo finito y estos son básicamente elementos del grupo. Entonces tienen una suma formal, así como un polinomio, y eso es lo que se conoce como un elemento digamos, del álgebra, en este caso. Y además se define una operación de multiplicación entre esos elementos del álgebra, que es la que le da el nombre de torcido, básicamente. Entonces la multiplicación sigue esta regla que se menciona aquí, es decir, cuando tengo dos elementos G y H, básicamente lo que tengo que hacer para hacer esa operación es aplicar el cociclo a G y H. Recuerden que G y H son elementos del grupo, es decir, que esto tiene sentido, y básicamente esto aquí es otro elemento del grupo. Entonces, básicamente la multiplicación es como si estuviésemos haciendo, para darle una intuición, una multiplicación de polinomios, y con esto extra, básicamente. Esto, digamos, que es lo que hace que sea torcido. Listo, eso es básicamente lo inicial, con lo que empezamos. Ahora bien, existe otra noción, que es la noción del adjunto de un elemento. El adjunto de un elemento básicamente se define de esta manera. El adjunto de un elemento del álgebra, entonces básicamente lo que tenemos es que el adjunto pues es básicamente esta sumatoria formal, y lo que se hace básicamente es tomar, digamos, la entrada, el elemento del grupo G, y pues se le aplica el cociclo, esto obviamente de un elemento en F asterisco, pues, y esto pues es el coeficiente, entonces se hace esta multiplicación, y esto pues se multiplica por el inverso del elemento G, pero del grupo, básicamente. Entonces, esto aquí pues está bien definido, ya lo definieron en este paper que cito aquí. Entonces, pues, digamos que esos son como los ingredientes fundamentales que vamos a usar. Ahora bien, hasta ahora pues he mencionado simplemente un grupo genérico. Nosotros nos enfocamos en escoger ese grupo como el grupo dihedral, y de ahí viene el nombre de por qué pues trabajamos sobre el grupo dihedral. El grupo dihedral básicamente está generado por dos elementos, pues digamos X y Y. X tiene orden n y Y tiene orden 2. Entonces, eso significa que X a la n es igual a Y a la 2 es igual a 1, y además se cumple esta característica, básicamente, y eso genera un grupo no abeliano. Entonces, y pues con base en este grupo es que vamos a construir, digamos, nuestra álgebra. Y tenemos unos resultados que pues esos resultados pues aparecen en un paper que escribimos, que básicamente pues digamos un resultado fundamental. Por ejemplo, esta primera parte es que digamos el álgebra, si se ve, se puede como partir. Esa es la idea de esto, básicamente se parte, y esto es, se define el álgebra sobre Cn, que es básicamente el grupo cíclico de orden n que genera X, y también la puedes definir sobre Cny, que es la otra parte del grupo, básicamente. Entonces tú puedes, digamos, como particionar esa álgebra, y en últimas puedes demostrar que el álgebra es igual a esto como suma directa, es decir, es la suma directa de esta álgebra más pequeña con esta álgebra más pequeña. Ese es un resultado que obtuvimos allí. Y pues aquí hay otros resultados, digamos, básicamente similares. Entonces, eso pues, esos resultados iniciales los escribimos en nuestro paper. Listo. Bien. Y además definimos lo que conocemos o lo que llamamos el subespacio reversible. Básicamente ese subespacio reversible es un conjunto que tiene la siguiente característica. Recuerden que los elementos del álgebra pues son básicamente sumatorias, entonces lo que vamos a hacer es definir este gamma aquí con respecto al cociclo, y básicamente son sumatorias, pero noten que solo se tiene en cuenta una parte del álgebra, es decir, los elementos que están
en esta partecita del álgebra. Recuerden que de lo anterior que el álgebra se particiona en dos conjuntos, pero en este caso solo vamos a tener en cuenta los elementos que están aquí. Y además imponemos una condición sobre estos coeficientes. Básicamente ahí imponemos la condición de que a sub i sea igual a sub n menos i. Básicamente. Y este conjunto tiene unas propiedades, digamos, interesantes que pues en últimas nos va a permitir hacer las construcciones criptográficas, que es en últimas el objetivo de todo esto. Listo, entonces ya tenemos aquí como varios ingredientes. Tenemos un cociclo, tenemos la definición general, pero todavía no tenemos, digamos, una puntual. Entonces, en nuestro trabajo, básicamente, descubrimos, por decirlo así, un cociclo que está dado por esta función. Básicamente lo que hacemos es hacer lo siguiente. Definimos el cociclo que va del producto cruz del diederal hasta f asterisco. F es un campo finito y se define de la siguiente manera. El cociclo evaluado en GH es igual a lambda. Lambda es un elemento de f asterisco. Si se cumple que G es igual a X a la Y y H también es igual a XJ a la Y. Es decir, básicamente pertenecen a esto de aquí. A esto es lo que estamos diciendo, a esto de aquí. A esta partecita del grupo diederal, básicamente. Y si no, pues básicamente la evaluación del cociclo pues da 1. Entonces resulta y pasa que esta definición, que parece sencilla, pues uno puede demostrar que es en efecto un cociclo. La demostración es digamos, sencilla. Y con esta, pues ya tenemos, digamos, algo concreto y con ello podemos construir esa álgebra de grupo. Listo, entonces investigamos un poquito más y pues tenemos unos resultados con respecto a construir una álgebra con ese cociclo particular. En particular, ¿qué encontramos? Encontramos que, por ejemplo, estas dos álgebras, esta es la álgebra no torcida y esta la álgebra torcida usando el cociclo definido anteriormente, son isomorfas solamente si lambda es un cuadrado. Es decir, que si uno toma lambda como un cuadrado en F, un cuadrado aquí básicamente es un elemento que lo podrían ver como que admite raíz cuadrada, básicamente. Listo. Entonces, pues demostramos que si ese lambda es un cuadrado, entonces las dos álgebras son isomorfas. Y eso es importante, porque eso nos va a ayudar en últimas a saber cómo tenemos que coger ese lambda. Ahora bien, por otro lado también demostramos que si lambda 1 y lambda 2 no son cuadrados, entonces las dos álgebras resultantes son isomorfas. Es decir, en última significa que si yo escojo un lambda 1 o lambda 2 que no son cuadrados, en última termino con la misma álgebra. Básicamente eso es lo que significa en términos prácticos. Listo. Ahora bien, siguiendo, digamos, nuestro objetivo de estudiar un poquito más este conjunto reversible que definimos anteriormente, básicamente pues demostramos que este conjunto reversible es autoadjunto. Eso básicamente significa que el adjunto de gamma es igual a gamma, básicamente. O sea, obviamente definido en el cociclo alfa lambda, que fue el que definimos anteriormente. Y eso nos permite, pues, llegar a este resultado importante, sobre todo esta propiedad que está aquí, que si dos elementos que pertenecen a esa gamma, a ese conjunto reversible, si yo tengo dos elementos que pertenecen a gamma, entonces A por el adjunto de B es igual a B por el adjunto de A. Básicamente eso quiere decir que conmutan de alguna manera. Esto que está aquí, que están conmutando. Esa propiedad es importante para hacer luego nuestra construcción criptográfica. Listo, entonces digamos como los preliminares. Y ahora sí me voy a enfocar ya en la parte criptográfica. Entonces básicamente lo primero que hicimos con esa álgebra diederal torcida es definir un protocolo de intercambio de llave. ¿Qué es un protocolo de intercambio de llave? Básicamente resuelve el siguiente problema. Yo quiero comunicarme con
con un tercero o con alguna otra persona, entonces lo quiero hacer de manera segura. Entonces, antes de hacerlo, necesito intercambiar una información secreta de tal forma que a partir de esa información secreta pueda luego construir llaves criptográficas y pueda enviar la información cifrada por un canal. Básicamente, eso es lo que ocurre cuando se conectan, por ejemplo, a Facebook. Entonces, ahí hay un protocolo que se llama TLS y tal. Entonces, establece un canal seguro y a través de ese canal seguro se envían los datos. Ahora bien, ese canal, para poder construir ese canal seguro se necesitan muchos componentes. En particular, se necesita un protocolo de intercambio de llaves anónimo, como es el que les voy a presentar ahora. Y a partir de ese componente se van construyendo digamos, construcciones criptográficas con mejores garantías de seguridad. Entonces, para puntualizar esto un poco más, para describir este protocolo, pues tomamos un M, que es un número natural, y tomamos un primo P, tal que P divide a 2N. Esto tiene su razón. Más adelante se las comento. Y además, pues definimos Q como igual a P a la M. Entonces, en última, vamos a trabajar sobre el campo FQ, básicamente. El campo finito FQ. Este es un campo de Galois. Listo, entonces, escogemos un 2 cociclo. Básicamente, escogemos el 2 cociclo como lo introduje anteriormente, es decir, el 2 cociclo alfa lambda. Y lo escogemos para un lambda que no sea cuadrado, aprovechando esto que está aquí, básicamente. En últimas, esto significa que la álgebra donde voy a operar no es isomorfa a la álgebra normal. Listo, básicamente. Eso es por eso es que se escoge de esa manera. Listo, entonces, y eso se puede hacer eficientemente usando pues este test aquí, que es una generalización del test de Euler en campo finito FP. Listo, esto básicamente se puede hacer rápidamente. Listo, y además se escoge un elemento especial que lo vamos a llamar H, y ese H es la suma de dos elementos. Un elemento no cero de esta parte del álgebra y otro elemento no cero de esta parte del álgebra. ¿Por qué eso? Porque eso, pues, en última hace que nuestra construcción se asegure y podemos probar, digamos, su seguridad, básicamente. Listo, entonces eso, digamos, como es el setup del protocolo de intercambio de llaves. Ahora bien, ¿cómo funciona el protocolo de intercambio de llaves? Pues sencillo. Básicamente, supongamos que tenemos a Alice y Bob. En general, en criptografía se utiliza Alice y Bob. Hay una historia allí de por qué se utiliza eso, pero en todos los libros de criptografía, incluso artículos, siempre se usa Alice y Bob. Y la idea aquí entonces es que Alice y Bob quieren comunicarse y quieren intercambiar digamos, un material a partir del cual luego van a derivar llaves y demás. Listo, entonces lo que hace Alice es llamar un algoritmo de generación de llaves. Ese algoritmo de generación de llaves genera dos llaves, una llave pública y una llave privada. La llave privada obviamente es privada, se tiene que almacenar de forma segura en algún lugar, y la llave pública pues sí se hace pública. Entonces lo que hace Alice inicialmente es enviar la llave pública, su llave pública a Bob. Bob por su parte hace lo siguiente, genera también su par de llaves pública y privada y luego pues envía su pública a Alice y luego posteriormente con la llave pública de Alice y su llave privada deriva un material, bueno, digamos, vamos a llamar aquí caso B. Listo. Y por su parte, Alice al recibir este material aquí, es decir, esta llave pública, básicamente lo que hace es, pues con su llave privada, llamar el mismo algoritmo que llamó Bob y básicamente obtiene caso A. Entonces, el punto está que al final caso A y caso B son los mismos, básicamente. Y eso básicamente pues depende de la construcción criptográfica. Entonces, ahora lo que voy a explicar es cómo
¿qué hace este algoritmo? ¿Qué hace, por ejemplo, este algoritmo? Que son los esenciales para que al final tanto caso A como caso B sean los mismos. Listo. Ese es básicamente el escenario. Ahora bien, el algoritmo Gen o Generation de H, H es el parámetro público, básicamente lo que hace es lo siguiente. Selecciona un par secreto que son dos elementos del álgebra. Este es un elemento del álgebra y este es otro elemento del álgebra. Este elemento del álgebra pertenece a un pedacito, al pedacito del álgebra, digamos que está relacionado con C sub n, que es el grupo de orden n del diedral. Y por otro lado, este gamma sub 1 básicamente pertenece al conjunto o el subespacio reversible que definimos anteriormente. Y con esos dos elementos computa su llave pública. La llave pública básicamente es tomar el H, que es el parámetro público, y básicamente hacer como una multiplicación por ambos lados. A sub 1 por H, gamma sub 1. Y esto básicamente nos da la llave pública. Esa llave pública se la envía pues a Bob, y posteriormente Bob lo que hace es algo similar. Pues llama el algoritmo Gen con el parámetro H. Este H obviamente es el mismo que este. Y hace lo mismo, básicamente genera un par secreto y luego pues ese par secreto son A sub 2 y gamma sub 2, donde A sub 2 pertenece a este pedacito del álgebra y gamma sub 2 pertenece al subespacio reversible. Y básicamente a partir de ahí computa la llave pública, que es esto, básicamente. Listo. Y además esa llave pública se la envía a Alice. Listo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se llama, aquí ya estamos aquí, ¿qué ocurre aquí cuando se llama esto? Básicamente le paso la llave pública y la llave secreta. Es decir, en el caso de Alice, pues Alice toma la llave pública de Bob, que fue la que recibió, y pasa al algoritmo la llave secreta. Su llave secreta, que es básicamente este parcito aquí. Y esa función internamente computa lo siguiente. Toma a sub 1 y se lo multiplica a la llave pública de Bob, y luego le multiplica por el lado derecho el adjunto de gamma sub 1. Listo. Y Bob hace algo similar. Básicamente toma su llave secreta y computa esto que aparece aquí. Listo. Ahora bien, por las propiedades como fue escogido, como se define esto y la forma como fue escogido A1 o A sub 1 y gamma sub 1 y similarmente A sub 2 y gamma sub 2, se puede demostrar fácilmente que al final K sub A es igual a K sub B. Y aquí está básicamente digamos el proceso, la demostración de por qué en efecto sí funciona correctamente. Ahora bien, ¿por qué eso? Básicamente por esta propiedad aquí. Por esta propiedad. Una consecuencia de esta propiedad que está aquí. Listo. Entonces ahí tenemos eso y básicamente eso es nuestra primera construcción, un protocolo de intercambio de llaves anónimo. Y digamos que a partir de ella podemos hacer otras más y eso es básicamente lo que les voy a ir mostrando. Listo, entonces, ahora bien, ¿por qué esa construcción es segura? Bueno, digamos que esa es la parte más complicada de todo, porque hay que analizar la seguridad de la construcción. Entonces, básicamente, para analizar la seguridad de esa construcción, definimos varios juegos adversariales, básicamente, y vamos a suponer que estamos trabajando, por ejemplo, en el campo FQ, en el grupo diedral, con el cociclo que definimos anteriormente, es decir, alfa lambda, y que además H se escoge como se especificó anteriormente. Listo, eso es esencial. Ahora bien, primero definimos este juego adversarial que básicamente trata como de capturar lo que tendría que hacer el adversario para poder, digamos, romper el protocolo. Básicamente lo que tiene que hacer el adversario para romper el protocolo es encontrar un elemento aquí y otro elemento aquí, de tal forma que cuando lo compute con H sea lo mismo que la llave pública, básicamente. Eso es lo que tiene que hacer el adversario.
Entonces aquí definimos ese juego adversarial y además definimos la suposición de que básicamente que el adversario gane ese juego no es muy fácil desde el punto de vista computacional, básicamente. Listo, entonces esa es la idea. Ahora bien, ¿por qué ese juego? Porque básicamente, como les comenté, si el adversario gana ese juego, esto aquí, es decir, encuentra un A gorro y o un A verbulilla y un Y gorro, o un gamma gorro, tal que A gorro por H por gamma gorro sea igual a la llave pública, básicamente con eso puede romper el protocolo. Y aquí está el porqué. A ver, si esto no se cumple, es decir, que si el adversario puede encontrar esto, básicamente eso significa que el adversario podría pasivamente capturar la llave pública, porque recuerden que la llave pública se envía sobre el canal, y obviamente también podría capturar la llave pública de tanto de A como de B, es decir, tanto de Alex como de Bob. Y básicamente si esta suposición computacional no se cumple, básicamente el adversario lo que puede hacer es computar el A el A gorrito, así lo llamo yo, el gamma gorrito y H, y computar en últimas esto, y en últimas con eso se podría en últimas obtener la llave compartida, es decir, la llave esta llave aquí. Listo, básicamente. Listo, entonces esa es, digamos, el primer juego adversarial. En nuestro paper, pues hicimos el análisis y es allí donde, pues, creemos que ese es un problema computacionalmente complicado, porque hicimos un análisis con diferentes algoritmos, incluso analizamos cómo se podrían aplicar el algoritmo de Gruber, por ejemplo, el algoritmo de Shor a ese problema particular, y pues básicamente nos dimos cuenta que es un problema computacional. Y además, pues hasta el momento, pues no tenemos indicio de que sea un problema fácil desde el punto de vista computacional. Listo. Entonces, a partir de esto, pues de ese análisis, pues en últimas definimos el juego adversarial inicial. Y luego definimos otros juegos adversariales. Definimos el juego adversarial que lo llamamos producto diederal computacional, que es básicamente el que se muestra aquí. En este escenario particular, el adversario se le dan las dos llaves públicas, que básicamente lo que quiere capturar este juego es el hecho, me devuelvo aquí, que el adversario compute algo a partir de esta y de esta, y que ese algo sea la llave pues que se comparte, en este caso Alice y Bob. Esa es la idea de ese juego adversarial. Y resulta y pasa que si el adversario puede romper pues básicamente puede romper este. Listo. Entonces, eso también lo demostramos, y pues la demostración es muy sencilla. Es decir, si el adversario gana el juego adversarial DPD con probabilidad, digamos, una probabilidad no insignificante, luego ese adversario también puede ganar el juego CDP con una probabilidad no insignificante, básicamente. Eso lo probamos ahí, y entonces, digamos, eso pues da como mayor... más herramientas como para seguir analizando la seguridad de nuestra construcción, básicamente. Listo. Ahora bien, además introducimos otro juego adversarial que es la versión decisión de este juego adversarial, y pues básicamente aquí están los detalles, no voy a profundizar un poco, pero lo importante de esto es que demostramos que si un juego, si el adversario gana el juego CDP, es decir, este juego que está aquí, básicamente también gana este juego adversarial. Y demostramos que si esto es difícil computacionalmente, entonces nuestro protocolo es seguro en el modelo adversarial de Canetti y Crochet.
Eso es un modelo criptográfico introducido en Eurocrypto en el 2001 y básicamente como el framework que se utiliza para analizar este tipo de protocolos. Y entonces demostramos básicamente que basado en esta suposición computacional, entonces podemos decir que nuestro protocolo es seguro en este modelo. Listo. Entonces ese es un resultado importante. Porque muchas de las construcciones criptográficas existentes, por ejemplo, CIDH, por ejemplo, digamos, también ocurre lo mismo. Y hay otro problema computacional que se cree complejo computacionalmente y también en últimas ellos demuestran que bajo esa suposición ellos pueden demostrar que su protocolo es seguro en este modelo, básicamente. Listo, entonces eso nos da como más herramientas para seguir analizando la seguridad de nuestro protocolo. Ahora bien, como les mencioné, digamos, me voy a regresar un poco. La clave está aquí, porque si este juego adversarial es débil, pues obviamente este también es débil y este también es débil. Entonces, pues nos enfocamos en analizar eso y pues en ese juego y pues ahí a través de un análisis con diferentes algoritmos, pues tenemos indicios de que ese juego adversarial es difícil computacionalmente. Listo. Incluso contra computadores cuánticos, pues basados en el análisis que hicimos de aplicar el algoritmo de Gruber a ese protocolo, a ese problema algebraico particular y también el algoritmo de Shor. Listo. Bien. Ahora bien, a partir de ese protocolo criptográfico, construimos un esquema de cifrado probabilístico similar a cómo funciona, por ejemplo, o a la construcción del Gamal, que es otro criptosistema clásico en criptografía. Entonces, digamos, siguiendo o inspirándonos en la forma, en esa construcción particular, pues obviamente aplicamos como los principios generales y construimos un esquema de inscripción probabilístico y que básicamente es el que está aquí. Aquí está el algoritmo de generación de llaves, aquí está el algoritmo de cifrado, es decir, se cifra un mensaje y aquí está el algoritmo de descifrado. Cosas importantes, es probabilístico. Eso es esencial para que por lo menos la construcción sea CPA segura. Es decir, que el adversario no pueda distinguir entre el cifrado de dos mensajes diferentes. Eso es básicamente lo que significa CPA seguro en términos generales. Listo, entonces, pues hicimos la construcción. Noten que básicamente el cálculo o el cálculo de la llave pública y privada es esencialmente lo mismo como lo aplicamos en el protocolo previo. Miren que aquí se computa la llave secreta y aquí la llave pública. Y para cifrar, básicamente lo que se hace es, se toma un mensaje, ese mensaje se asume que está ya en el álgebra, porque miren que M es igual al álgebra. Es decir, que de alguna forma el mensaje se tiene que codificar como un elemento del álgebra, y un elemento del álgebra básicamente es como un vector, que en últimas corresponde como a un polinomio, básicamente. Entonces, se asume que ese mensaje está, digamos, de alguna forma codificado ahí y pues para cifrarlo, básicamente lo que se hace es pues que se le pasa la llave pública al algoritmo y también, en últimas, también un randomizer, básicamente. Que esto es lo que va a hacer que el cifrado de ese mensaje pues sea diferente cada vez que se pase un R2 diferente, básicamente. Y obviamente también se pasa el H, porque H es el parámetro público. Entonces, esto aquí es esencialmente muy similar al protocolo previo. Noten que aquí lo que se está haciendo es que el que está cifrando básicamente construye una llave secreta, luego su llave pública, y luego con esa llave pública y con la llave pública que pasaron aquí, básicamente construye esto que está aquí y se cifra el mensaje. Esto aquí que básicamente lo que se está haciendo es un one-time path, que es una técnica
en criptografía, pero aquí lo estamos haciendo con elementos del álgebra. Listo, básicamente. Y para descifrarlo, pues el proceso también es muy sencillo a partir de lo anterior. Se pasa pues el texto cifrado. Noten que el texto cifrado en últimas es una parejita. Entonces se toma la llave secreta, pues en últimas la llave secreta es una tupla de elementos del álgebra. Luego también pues el C también se descompone en tupla, y básicamente con esta C1, que miren aquí que es básicamente la llave pública del que envió el mensaje cifrado, se puede computar la misma acá, aplicando pues la misma idea del protocolo de intercambio de llaves. En últimas esta es la llave, y aquí obviamente aplico, le quito esto, es decir, este C2, al restárselo con K, básicamente lo que estoy es quitándole esto, y ahí obviamente puedo obtener el mensaje. Listo, eso es básicamente la construcción. Y el hecho de que sean así de simple, entre comillas, ayuda para su implementación, porque eso hace en últimas que se puedan implementar eficientemente en muchas plataformas. Eso ayuda mucho. Entonces, eso también es algo, digamos, como relevante de esta construcción. Bien, eso es básicamente el esquema de encripción probabilístico, que pues derivamos del protocolo de intercambio de llaves. Ahora bien, la demostración de por qué eso funciona, pues aquí está. Es básicamente lo que les expliqué anteriormente. Y además demostramos que si la suposición DDP se cumple para esta álgebra, entonces el esquema criptográfico, es decir, el esquema de encripción probabilístico, es semánticamente seguro. Eso en últimas significa que es CPA seguro. Y eso es importantísimo, porque pues eso quiere decir que estamos ya a un paso de construir algo que sea un poco ya más práctico, que ya se pueda usar, digamos, en redes sin ningún problema, básicamente. Listo, entonces hicimos el siguiente paso y construimos un mecanismo de encapsulación de llaves. Y digamos que esta construcción sí es sencilla en el sentido de que utilizamos una construcción genérica, y con esa construcción genérica básicamente le pasamos nuestro esquema de encripción a esa construcción genérica, y a partir de la cual pues podemos construir nuestro mecanismo de encapsulación de llaves. Para usar esa construcción genérica, pues introducimos estas dos funciones hash. La primera básicamente toma una cadena binaria y la convierte en una llave, es decir, en un elemento de SK. ¿Qué es SK? Pues aquí pues es esto, SK es esto, es decir, las parejitas estas que se escogen cuando se está escogiendo la llave secreta. Listo. Y pues aquí están los detalles de cómo construirla. Usamos internamente Shake256, que es una función hash criptográfica estandarizada. La utilizan muchas construcciones criptográficas. Por ejemplo, todas las construcciones criptográficas postcuánticas usan Shake para múltiples cosas, en particular para sacar el hash de una cadena binaria particular. Listo. Y de forma similar construimos otra función hash, y también la construimos a partir de Shake. Aquí están los detalles. Ahorita les muestro, digamos, la implementación. Listo, entonces ya con eso en mano, pues nos usamos la construcción genérica que se define en este artículo, un artículo reciente como el 2018 por ahí. Y básicamente a partir de esta construcción genérica podemos construir nuestro mecanismo de encapsulación de llaves, y aquí están básicamente los algoritmos siguiendo pues esa metodología, por llamarlo así. Y aquí está básicamente el mecanismo de encapsulación de llaves. Eso obviamente se deriva de esta construcción, la cual se deriva de la construcción de Okamoto. Bueno, eso es unas cosas puntuales aquí de criptografía. Y este es el algoritmo de generación de llaves. Este algoritmo básicamente encapsula, es decir,
toma una llave y la encapsula, la cifra, y básicamente desencapsula. Entonces, básicamente lo que tendría que hacer Alice ahora es coger, generar su llave pública y privada. Entonces, Bob lo que hace ahora es tomar la llave pública de Alice y encapsula una llave llamando este algoritmo. Y luego le envía este C a Alice, y Alice básicamente desencapsula la llave usando pues su llave privada. Básicamente, eso es, digamos, la evolución del protocolo inicial sencillo a este que es mucho más robusto. Y robusto en el sentido de que este se puede mostrar que es SSA, es decir, que es SSA seguro. Entonces, digamos que ya tiene aplicabilidad, digamos, en las comunicaciones. Listo. Entonces, eso es básicamente lo que hicimos, y finalmente, pues, propusimos unos parámetros específicos para P, M, N, L1 y L, y básicamente todos son los parámetros, y pues hicimos una implementación de prueba de concepto en Python, donde está pues digamos todos esos algoritmos implementados. Digamos que ese es lo que hemos hecho digamos con relación a esto. Ahora bien, ¿qué otras cosas estamos trabajando? Básicamente estamos trabajando en extender estas ideas a otras digamos, estructuras algebraicas. Por ejemplo, estamos pensando en anillos sesgados. Es otra idea que tenemos por ahí, y queremos, digamos, como pasar estas ideas a esos anillos. Ya no es como tal un álgebra, sino un anillo, digamos que no tienen la misma estructura, y digamos que tienen otras características especiales, son más generales, y estamos trabajando en eso. Y también queremos hacer como la combinación de sesgado con torcido, por ejemplo. Esa es otra, pero digamos que esas son simplemente ideas. En la parte de los anillos ya tenemos, digamos, construido cosas interesantes. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos trabajando en hacer más construcciones con estas álgebras de grupo diederales. Básicamente, estamos construyendo generalizaciones para este protocolo. Para el inicial. Este tiene dos participantes. La idea, bueno, en efecto ya hicimos la construcción para hacerlo para N participantes, y también hacer otras construcciones, como por ejemplo un PAC, así lo llamo yo. Es un protocolo de intercambio de llaves autenticado basado en password, también que use álgebras torcidas. Entonces, eso también ya hay una idea inicial, ya hay una construcción inicial. Estamos, digamos, básicamente trabajando en ver si la construcción es segura o qué. Listo. Esas son, digamos, como las ideas que tenemos. Listo. Ahora bien, les voy a mostrar ahora, pues, una implementación aquí que tengo. Esta es una implementación, prueba de concepto de las tres construcciones que les mostré. Básicamente, aquí pues implementamos el grupo diederal. Eso es sencillo. Básicamente es una tabla que tenemos, y con esa tabla podemos hacer las operaciones del grupo diederal, y cada elemento del grupo diederal se representa como un entero, básicamente. Se representa como un entero. Entonces, esa es nuestra representación. Aquí está la implementación. Es sencilla realmente. Luego, pues tenemos una implementación de FP, es decir, del campo FP, del campo de Galois FP. También es sencillo. Vemos que ya este tipo de implementaciones ya hay muchas implementaciones, y digamos que esto no es tan problemático. Bien. Por este lado, pues aquí tenemos las implementaciones de varios cociclos. Probamos con varios cociclos, y aquí está básicamente el cociclo con el que en últimas definimos nuestros protocolos, nuestras construcciones criptográficas, y es el cociclo pues alfa lambda, básicamente. Y aquí está pues la construcción o la implementación, básicamente.
De esto también es sencillo, también es como tener una tabla ahí en memoria, una matriz, y hacer pues las diferentes, los mappings, básicamente, porque esto es un mapping, una función, básicamente. Y bueno, y ya por acá tenemos ya la implementación del álgebra. Aquí está la implementación del álgebra. Ya esto es un poquito más, un poquitico más hemos elaborado. Y listo. El álgebra, aquí están otras, digamos, métodos estáticos del álgebra. Y aquí están pues las construcciones. Aquí está el esquema de llave pública. Este es el algoritmo de generación de claves, este es el algoritmo de inscripción, este es el algoritmo de descifrado, y aquí está el KEM, es decir, el Key Encapsulation Mechanism, y básicamente aquí está el algoritmo de generación de clave. Estas son las funciones hash, G1 y G2, y el método para encapsular una llave y el método para desencapsular la llave, básicamente. Entonces aquí pues vamos a correr esto. Entonces, correrlo. Que corran. Listo, entonces, aquí simplemente como prueba de concepto, aquí está el protocolo inicial de intercambio de llave. Bueno, aquí está cuando corre, este es el parámetro H. Miren, este es un elemento del álgebra, se representa básicamente como un vector. Estos aquí son elementos o representación de los elementos del campo, básicamente. Esto es una representación, esto no quiere decir que sea un 5 como tal, sino una representación es un entero que representa el elemento del campo. Entonces, en última, este es un elemento del álgebra. Esta es, por ejemplo, la llave pública que en esa corrida Alice seleccionó. Esta es la llave pública de Bob. Es decir, esto es básicamente lo que se envía por la red. Es decir, no se envía así tal cual, se envía de forma codificada, pero eso es esencialmente lo que se tiene que enviar. Luego, miren que aquí computa Bob digamos, su secreto compartido, y miren que el secreto compartido de Bob es el mismo que computa Alice. Ese quiere decir que al final el protocolo sí funciona como lo demostramos, es decir, a nivel matemático. Entonces sí funciona correctamente. Al final de la interacción entre Alice y Bob, ambos tienen un secreto compartido, que en este caso es un elemento del álgebra, que es este vector aquí. Listo, este vector aquí como les dije, esto aquí no es que sea un 7, si ese 7 representa un elemento del campo. Y aquí también, pues, aquí pues, lo mismo. Y entonces en últimas, pues, digamos que se intercambian el secreto. Bien, por aquí tenemos ya el esquema de inscripción probabilístico. Y pues aquí también, aquí está ya, digamos que este es el parámetro público, H. Esta es la llave secreta de Alice. Miren que la llave secreta, este elemento pertenece a un pedacito del álgebra, por eso es que estos aquí tienen 0, porque realmente este elemento es el que está en el pedacito, en la parte del álgebra F a la alfa C sub n. Esto es básicamente un elemento en ese pedacito de álgebra. Y la otra parte pues es 0. Y por el otro lado, este es un elemento que pertenece al conjunto reversible, ¿se acuerdan? Al subespacio reversible. Entonces noten que tenemos la condición de que este 14 aquí, bueno, lo voy a llamar 14, pero realmente no es que sea un 14, sino es un elemento del campo. Miren que es el mismo que acá, el 1 también acá. Entonces en última es el 10 también. Eso es, en última significa que esto aquí representa un elemento del álgebra que pertenece a ese subespacio reversible gamma. Listo, básicamente. Aquí tenemos la llave pública de Alice. Noten otro elemento del álgebra. Digamos que Bob quiere enviar un mensaje, entonces lo primero que tiene que hacer es codificar ese mensaje como un elemento del álgebra. Digamos que el mensaje codificado es este, entonces ya él puede proceder a cifrarlo. ¿Cómo lo cifra? Pues básicamente cifra este elemento
Y esto es lo que le da. Este es el cifrado, que son elementos del álgebra. Este es C1, un elemento del álgebra, y C2, que es el otro elemento del álgebra. Y eso básicamente es lo que se envía, lo que se enviaría por la red. O sea, por la red. Y para descifrarlo, básicamente, pues Alice llama el algoritmo de descifrado junto con su llave pública, con su llave privada, es decir, esto que está aquí, y básicamente obtiene el mensaje codificado que envió Bob. Miren que esto y esto es lo mismo. Listo. Bien, entonces aquí pues hago la pregunta. ¿Es el mensaje original igual al descifrado? Sí. Es decir, ¿por qué? Porque esto de aquí es idéntico a esto de aquí. Listo, básicamente. Y por último, también tengo pues la implementación del KEM, es decir, del Key Encapsulation Mechanism. Y en últimas, la idea es que Alice y Bob pues, puedan compartir una clave. Y esa clave ya se puede usar, digamos, se puede usar para cifrar futuras comunicaciones, por ejemplo, usando AES, por ejemplo. Entonces, aquí, pues, básicamente es lo mismo, la misma idea. Y pues aquí está el parámetro público que se escogió. En últimas, Bob encapsula esta llave y le envía, ¿qué le envía a Alice? Pues le envía esto. Le envía esto. Eso básicamente, digamos, como el encapsulamiento de la llave, en otras palabras, la llave cifrada. Y en últimas, Alice la desencapsula y obtiene la misma llave. En últimas, digamos que funciona correctamente. Listo, eso es básicamente la presentación. No sé si tengan alguna pregunta al público, alguna pregunta particular. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por su presentación. En estos momentos no vemos ninguna pregunta, entonces suponemos que quedó todo claro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y compartirnos esta información tan valiosa. Ok, vale, gracias. Hasta Gracias luego. por la invitación. Y bueno, y para finalizar, si alguien está interesado, digamos, en esta área de criptografía, pues me puede escribir o le puede escribir también al profesor Javier, que está trabajando conmigo en esto. Estoy abierto a varios proyectos. Por ejemplo, podríamos pensar en proyectos a nivel de implementaciones en diferentes ambientes, o también proyectos un poco más criptográficos y teóricos como este, que es básicamente un poco más del lado teórico. Bueno, muchas gracias y gracias por escucharme. Claro, entonces, profe, no sé si quiere dejar de pronto su correo para cualquier persona que tenga alguna de estas opciones o requerimientos se pueda comunicar con usted. Aquí ven un momentico, ya se los comparto por aquí. Aquí, ¿sí lo ven? Ahí está mi correo. Vale. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, lo estamos viendo. Bueno, listo. Entonces me pueden escribir a mí o al profesor también Javier, que trabaja conmigo en esto. Y si están interesados en esta temática. Listo. Eso es todo de mi parte y muchas gracias por la invitación. Reitero. Gracias a usted, profesor. Ok, bueno. Gracias y chao. Hasta luego. Ahora damos paso a el último de nuestros ponentes de esta jornada de la tarde. Es un estudiante de maestría de Ingeniería de Sistemas y Computación. Su nombre es Eduardo Angulo Madrid. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Entonces, no sé si de pronto quieras compartir pantalla y yo te confirmo que ya se esté visualizando. Eduardo nos estará presentando su tesis, que trabajó en compañía con su tutor, el ingeniero José Márquez, y su cotutor, el ingeniero Ricardo Villanueva.
Te confirmo que está todo bien y se está presentando correctamente. Ok, listo. Bueno, como ya comentó mi compañera aquí presente, pues mi nombre es Eduardo David Angulo Madrid y soy un estudiante que está en el segundo semestre de la maestría de Ingeniería de Sistemas de Computación y pues voy a presentar lo desarrollado para mi tesis que lleva por nombre Técnicas de Machine Learning utilizando criptografía homomórfica. Ahora, una breve introducción sería, en estos últimos tiempos, se ha dado el auge de todo esto que es el machine learning, deep learning, para realizar predicciones, ya sean meteorológicas o para detectar enfermedades. Y es un campo bastante utilizado hoy en día. Pero también existe otra preocupación que es, y esa información que yo como usuario suministro, ya sea para un sistema, ¿es segura? ¿Es realmente mía? Y es por eso que yo me he centrado en esta parte de la seguridad aplicada al machine learning. Entonces, como pueden ver en pantalla, el contenido que voy a discutir va a ser hablar un poco sobre qué es Machine Learning, luego un poco sobre aprendizaje federado, que es uno de los esquemas que he desarrollado, bueno, he trabajado en él, un poco sobre criptografía homomórfica, luego sobre el criptosistema Pallier, que es el utilizado, luego mostrar el desarrollo y los resultados iniciales de la investigación, para finalmente concluir con el trabajo futuro, lo que yo espero realizar ahora con esta tesis. Bueno, entonces, comenzando, ¿qué es el Machine Learning? Pues el Machine Learning pues, abarca todos estos algoritmos que son desarrollados para reconocer patrones en los datos de manera automática. Cabe destacar que estos algoritmos aprenden de ejemplos anteriores de datos similares. Y esto quiere decir que los modelos que uno entrene nunca van a ser mejores que los datos que tú utilizaste para entrenar. Ahora, el Machine Learning pues, se divide como en dos grandes enfoques. Está el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es aquel aprendizaje en el que yo tengo mi conjunto de datos y a lo que yo quiero llegar, sean por medio de una regresión o medio de una clasificación, pues yo lo tengo, por así decirlo, tagueado, o sea, lo tengo etiquetado. Tengo etiquetado los datos, cuál es el resultado que yo espero del mismo. Yo se lo doy al modelo y el modelo, en base a los resultados que él obtiene mediante sus predicciones o sus regresiones, los utilizará para ir aprendiendo progresivamente. Mientras que en el aprendizaje no supervisado, pues simplemente yo le suministro el conjunto de datos y él verá qué hace con esos datos. Ahora, dentro del aprendizaje supervisado hay varias técnicas. Está K-Nearest Network o abreviado KNN. Hay regresiones lineales, regresiones logísticas, máquinas de soporte vectorial o SVM por sus siglas en inglés, árboles de decisión, redes neurales, entre otros modelos. En específico, me he centrado en dos modelos de clasificación, que en estos casos son la regresión logística y redes neuronales utilizadas para clasificación, puesto que estas también se pueden utilizar para realizar regresiones. Y en el aprendizaje supervisado hay modelos como K-means o clustering, entre otros modelos. Ahora, ¿qué es el aprendizaje federado? Es un enfoque distribuido de Machine Learning que utiliza datos descentralizados. ¿En qué sentido? Pues yo tengo muchos dispositivos, ya sean celulares o sistemas de organizaciones que tienen sus datos. Y lo que buscamos es generar un modelo global a partir de estos datos almacenados en estos clientes. Por lo tanto, como acabo de mencionar, existe el concepto de clientes y este modelo de aprendizaje federado trabaja bajo un esquema de cliente-servidor. Existe un servidor central que es el que controla como todo el flujo de mensajes y el entrenamiento de las redes, y los clientes, que son los que suministran los datos y realizan los entrenamientos de forma local. Ahora, existen modelos que trabajan de manera sincrónica y asincrónica. Sincrónica es el servidor da la orden, los clientes entrenan, el servidor espera que le devuelvan los datos y el servidor después ya se encarga de replicar la información para cada uno de los clientes para que actualicen la información de sus modelos. O los modelos asincrónicos, que es como que, bueno, cada quien entrenará en su momento, dará las respuestas y el servidor es el que se encarga de toda esta labor de orquestar los clientes y el entrenamiento. Ahora, este enfoque es aplicable en todo el tema de dispositivos móviles, en organizaciones e incluso en el Internet de las Cosas, IoT. Ahora, existen varios retos asociados a este aprendizaje federado. Y entre ellos están, pues, uno son los altos costos de comunicación, como mencioné previamente, pues se basa en un esquema de cliente-servidor y los clientes pueden ser organizaciones, dispositivos celulares o dispositivos de Internet de las Cosas. Esto se tiene que comunicar a través de Internet
hacia el servidor para poder enviar la información, y esto pues lleva un costo asociado. Ahora, también está el tema de la heterogeneidad de los sistemas. Un ejemplo de este sería, pues, yo tengo, digamos, un celular iPhone y otra persona tiene un celular Alcatel, y pues ambos estamos haciendo uso del sistema, del sistema para entrenar los datos, pero claramente un iPhone va a tener más potencia que un celular Alcatel y pues va a entrenar los modelos de manera más rápida y más efectiva. Ahora también está el tema de la heterogeneidad estadística, que es prácticamente los dispositivos pueden generar distinta cantidad de información. Yo puedo generar una cantidad de información, no sé, digamos 1000 datos, mientras que otra persona puede generar 1.000.000 de datos. Y ahora el último reto, que es en el que nos hemos centrado, es en el de la preocupación por la privacidad. De verdad, esos datos que yo estoy suministrando son privados, solo los tengo yo porque yo estoy realizando el entrenamiento de manera local en mi dispositivo. Y las formas de resolver o que se han propuesto para resolver esta preocupación son 3. Incluir la privacidad diferencial, utilizar el cifrado homomórfico y utilizar la evaluación segura de funciones o el cálculo multipartito. Yo me centro en especial en utilizar el cifrado homomórfico. Ahora, ¿en qué se basa la criptografía homomórfica? Pues es una forma de criptografía que permite realizar operaciones matemáticas o lógicas utilizando los datos cifrados. Ahora, a diferencia del cifrado convencional, en el que lo que se busca es que la información cifrada no sea indistinguible de números aleatorios, es decir, que yo puedo darte un texto cifrado y un número aleatorio y tú no vas a saber cuál fue cifrado y cuál es el aleatorio. En el cifrado homomórfico se conservan algunas relaciones entre estos datos cifrados. Por ejemplo, esta fórmula que ustedes ven aquí abajo es el descifrado utilizando una llave privada de la suma de dos textos cifrados, pues va a ser la suma de los dos textos planos, con los textos cifrados siendo el cifrado del mensaje correspondiente utilizando la llave pública. Ahora, esta función de suma no necesariamente tiene que ser la suma convencional que conocemos de 1 más 1 igual a 2 o la función XOR. Esta suma está definida dependiendo del criptosistema con el que se esté trabajando. Ahora, existen criptosistemas parcialmente homomórficos y criptosistemas totalmente homomórficos. En los criptosistemas parcialmente homomórficos, pues solo se pueden realizar cierto conjunto de operaciones con los datos cifrados. Es decir, yo puedo realizar únicamente o la suma o multiplicación de textos cifrados. Recuerden que esta no necesariamente tiene que ser las operaciones convencionales. Mientras que en los criptosistemas totalmente homomórficos yo puedo realizar cualquier operación arbitraria con estos datos cifrados. Ahora, hablando un poco del criptosistema Pailier, fue creado por Pascal Pailier en 1999. Es un criptosistema asimétrico, puesto que trabaja con una llave privada y una llave pública. Es un criptosistema parcialmente homomórfico y, como mencioné anteriormente, pues no se van a poder realizar todas las operaciones de manera arbitraria. Solo soporta dos tipos de cálculo. Uno es la suma de dos textos cifrados, que está definida de la siguiente manera. El descifrado de la multiplicación de los dos textos cifrados módulo n es igual a la suma de los dos textos planos módulo n. Ahí es donde ustedes pueden ver que lo que yo mencionaba previamente, que la suma no necesariamente tiene que ser la suma convencional. Miren que aquí se multiplican textos cifrados, pero en últimas da la suma de dos textos planos. Y la otra operación que soporta es la multiplicación de un texto cifrado por un texto plano, que está definido de la siguiente manera. El descifrado utilizando la llave privada del texto cifrado número 1 elevado al texto plano número 2 módulo n cuadrado es igual a la multiplicación de los textos planos módulo n. Ahora, lo que es los desarrollos y resultados iniciales de la investigación. Pues lo que se ha desarrollado es un sistema sincrónico de aprendizaje federado, en el que se utilizó un cifrado homomórfico para la agregación de los gradientes. El criptosistema homomórfico que se utilizó fue Pailier y se entrenaron, como mencioné al inicio, una regresión logística y una red neuronal de una sola capa oculta. Ahora, el sistema es el siguiente. En un principio se hace un preprocesamiento de los datos y se seleccionan en donde se hace la partición de los datos para cada uno de los clientes, aquí listados desde el cliente 1 hasta el cliente n, y luego se da inicio a la simulación. Al iniciar la simulación se genera un par de llaves, llave privada, llave pública, utilizando el criptosistema Pailier en el lado del servidor. Ahora, una vez que se genere ese par de llaves, se les da la señal a los clientes de hey, inicien el proceso de entrenamiento, el cual se realiza de la siguiente manera. Primero se le realiza un forward propagation
Luego se realiza un backward propagation y con el gradiente generado, se cifra y se agrega a lo que ya existe. En este caso, dado que es el cliente 1 y no existe nada, pues se agregaría, sería únicamente ese gradiente. Cabe destacar que el cifrado y el cifrado de los gradientes se realiza utilizando la llave pública que el servidor provee. Una vez que el cliente 1 termina de cifrar y agregar su gradiente, pues le da la orden al cliente 2 para que realice su entrenamiento. Realiza el mismo proceso de forward propagation, backward propagation, y cifra su gradiente utilizando la llave pública y agregándolo al del cliente 1 y así sucesivamente hasta el cliente n. Este último cliente toma el gradiente ya final agregado y cifrado y se lo envía al servidor. Y el servidor, dado que es el único que tiene la llave privada, es el único que puede descifrar ese gradiente. El servidor descifra ese gradiente y envía ese gradiente descifrado a cada uno de los clientes para que actualice los parámetros del modelo de Machine Learning. Y el proceso se vuelve a repetir. Una vez que los parámetros se hayan actualizado, pues el cliente 1 va a volver a ejecutar el proceso de forward, backward y cifrado y agregación de gradientes, y así hasta la cantidad de iteraciones o épocas que se hayan definido previamente. Ahora, para una relección logística, el dataset que se utilizó fue el dataset de Breast Cancer de sklearn. Este dataset tiene 30 filtros, o sea, 30 valores de entrada. Como pueden ver en la imagen de la derecha, el modelo de regresión logística trabaja de la siguiente manera. Están los datos, cada uno de estos datos, pues, se pasa como a una neurona y cada uno de estos datos tiene como que un peso de cuánto, de qué tan importante es. Se realiza un cálculo y eso da un valor. Y ese valor se pasa por una función sigmoide que en últimas es lo que se conoce como la predicción. Ahora, esta función sigmoide, miren que retorna valores entre 0 y 1. Entonces, lo que en últimas, ¿cómo yo sé si el dato predicho pertenece a la clase que yo deseo? O sea, o que tiene cáncer de mama o no tiene cáncer de mama, pues se utiliza una función de decisión que es, si es mayor o igual que 0,5, pues tiene cáncer de mama. Si no, no lo tiene. Ahora, los parámetros generales de la red son 31 parámetros. La función de pérdida que se utiliza, pues es la cross entropy, y los hiperparámetros son el learning rate, pues un 1.5, que es que tan rápido aprende el sistema. La cantidad de clientes es de 5. La cantidad de épocas por las que se entrena el sistema son 50 y la longitud de la llave del criptosistema Payler es de 1024. Ahora, entre más grande sea la llave, pues más nociones de seguridad van a haber al momento de cifrar estos datos. Ahora, se realizó un entrenamiento inicial, pero sin hacer ninguna transformación a los datos, y esto causaba que el sistema del modelo divergiese, o sea, no hallase solución. Entonces se tuvo que aplicar una normalización. En este caso, como pueden ver, estamos aplicando una normalización de min-max a los datos de entrada. Y como pueden ver, aquí están los resultados. Estos son los resultados de la función de pérdida cross entropy utilizando solo los datos que tiene únicamente el cliente. En este caso decimos que son hospitales. Y este es el valor final de la función de pérdida. Y estos de acá son los valores después de aplicar el protocolo que les mencioné previamente de aprendizaje federado. Miren que para la mayoría de los casos, pues, el valor de la función de pérdida, el valor de la pérdida, tiende a disminuir. Y el tiempo transcurrido en el entrenamiento, pues, fue de 146.31 segundos, poco más de 2 minutos. Ahora, además se aplicó una segunda normalización. En vez de utilizar la min-max, se utilizó la estándar. Y miren que incluso haciendo la comparación entre las dos, la normalización utilizando un estándar, utilizando la media y la desviación estándar, pues da mejores resultados a la hora de la pérdida de los sistemas. Para ambos casos, ya sea sin correr el protocolo o ejecutando el protocolo. Y como pueden ver también, como se mostró previamente, el protocolo mejora grandemente en algunos casos, pues la pérdida de los sistemas. Y el tiempo transcurrido es prácticamente el mismo, 145.6 segundos al transcurrir 50 épocas de entrenamiento. Ahora, para una red neuronal de una capa oculta se utilizó el mismo dataset, pero esta vez los parámetros generales, como pueden ver, ya no son 31, son 2049. Crecen de manera bastante drástica.
la función de pérdida sigue siendo la misma, al igual que el learning rate, el número de clientes y la longitud de las llaves, pero la cantidad de épocas disminuye a 20. La cantidad de unidades ocultas en la capa oculta son 64 y la función de activación de cada una de estas neuronas en la capa oculta, pues es la función ReLU que pueden ver aquí. Este sistema es bastante similar al de la regresión logística en el sentido de que en cada una de las neuronas se va a computar pues la combinación lineal de las entradas a esa neurona, dependiendo de un peso que cada uno de ellos tenga, y en vez de pasar por una función sigmoide, al menos en la capa oculta, pues se pasará por la función ReLU. Y luego lo que haya en la capa oculta, pues se le dará a la capa de salida y en última se hace el mismo proceso que con una regresión logística. Ahora, se utilizarán los mismos tipos de normalización, una normalización min-max scalar. Ahora, como se puede notar, al menos para esta normalización, los resultados, pues, para todos los modelos empeoraron. O sea, no fue la mejor decisión utilizar una normalización de min-max. Y como pueden notar, el tiempo solo con 20 épocas comparando con las 50 épocas del modelo de regresión logística, pues incrementó de manera exponencial, por así decirlo, puesto que ahora el sistema se demora más de una hora entrenando solo con 20 épocas, que es un 40% de las 50 que veníamos entrenando previamente. Y ahora, utilizando una normalización estándar, pues como pueden ver, en este caso sí se mejoró la pérdida de cada uno de los clientes respecto al entrenamiento con datos locales o corriendo el protocolo. Y el tiempo, pues, es prácticamente el mismo, demoró más de una hora, ejecutándose solo para 20 épocas de entrenamiento. Ahora, ¿qué es a lo que deseo llegar con esta investigación? Pues, como pudieron observar, yo estoy utilizando un criptosistema parcialmente homomórfico, que es Palier. Entonces, a trabajo futuro sería utilizar un sistema totalmente homomórfico para este esquema de aprendizaje federado. También se busca realizar un entrenamiento de pues, una regresión logística utilizando únicamente datos cifrados, pues con un criptosistema totalmente homomórfico, puesto que todas las operaciones que ustedes ven que yo les mostraba ahí, ¿no? Que se multiplica, que se haya como un promedio ponderado y luego se pasa por una función, pues con un criptosistema parcialmente homomórfico, recuerden que yo no puedo hacer operaciones arbitrarias, en cambio con un criptosistema totalmente homomórfico sí, y podría realizar este entrenamiento. Y de la misma manera, pues realizar el entrenamiento de una red neuronal de una capa oculta, utilizando únicamente datos cifrados con un criptosistema totalmente homomórfico. Y con eso concluyo, pues muchas gracias a los que estuvieron por la atención prestada. Bueno, muchas gracias por la información, por la presentación. En este momento, si quieres, nos puedes mostrar nuevamente tu correo para cualquiera de las personas que tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer, te lo puedan hacer, digamos, directamente contigo. No sé si dentro de la presentación tienes ahí el correo. No, dentro de la presentación no tengo el correo, pero me pueden encontrar como edangulo@uninorte.edu.co. Ok, listo. Bueno, entonces eso sería todo por la parte de Eduardo. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por poder enseñarnos toda esta información muy relevante. Entonces, ya daríamos cierre a nuestra jornada de la tarde. Entonces, a todos muy buenas tardes y gracias por asistir a este evento. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides